Buenas tardes, mis amigos y hermanos. Buenas tardes a todo nuestro teleauditorio. Comenzamos una nueva semana. Damos gracias al Dios del cielo por esta oportunidad que podemos compartir con ustedes el estudio de la Santa Biblia y juntos edificarnos en el conocimiento de la voluntad del Dios del cielo. Quiero en esta hora orar por ustedes, que oremos por las personas que puedan estar pasando por una situación complicada y que agradezcamos a Dios por las oraciones que tienen respuesta. Padre que está en el cielo, que su presencia es en todo lugar. Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Gracias, Señor, porque vivimos ahora y en su grande misericordia disfrutamos de la bendición de tener la vida, de tener la salud y de poder servir. Usted conoce, Señor, cómo se encuentra cada familia en esta tarde. Cada persona que está presentando atención a la adoración que ofrecemos y que van a tomar nota para su diario vivir del estudio de la Santa Biblia. Padre del cielo, oramos por aquellas personas que en el último tiempo han llevado un ser querido a la tumba y que hoy se sienten tristes, que en el silencio de las noches lloran, que sienten una casa vacía, para que ese espacio pueda ser llenado por tu presencia, para que en tu misericordia, Señor, les des consolación, les dé fortaleza. Y oramos, Padre, por los enfermos, en esa familia donde tal vez hay niños enfermos, donde hay un anciano, una anciana, un joven, con su salud quebrantada y que hoy te suplica, Señor, con confianza, con fe, de que tú puedes devolverle el gozo de la salud. Danos, Padre eterno, que en tu presencia encontremos esas bendiciones que no tenemos en ningún otro lugar. Y que tu bendición esté con aquellos que están preocupados, con finanzas difíciles, desde cosas que parecen pequeñas hasta gigantescos compromisos. Padre, por cada persona que en su corazón tiene una oración en silencio, pidiéndote, Señor, por alguna batalla muy personal y en lo secreto de su vida, para que tú puedas liberarle, para que tú puedas, Señor, encontrar la oportunidad de intronizarte por completo en el corazón de cada uno y así tener la paz interior que da tu presencia. Danos tu plena dirección en esta hora al estudiar tu santa palabra. Que se glorifique tu nombre, que se edifique nuestra vida espiritual y que lo que hagamos, lo hagamos, Señor, para una bendición de nuestros amigos televidentes, para la gloria de tu nombre, para que sea conocida tu santa voluntad. Gracias, Padre eterno, por siempre escucharnos. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que es nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, quiero que estudiemos ahora y analicemos algunos relatos que están en la Santa Biblia y que nos cuentan esos momentos del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Ustedes saben que el enemigo tiene diferentes armas para combatir en el gran conflicto de los siglos. Y el enemigo, por supuesto, se vale de toda artimaña, desde el engaño, la mentira, hasta la violencia. Por ejemplo, los virus, las bacterias, estas enfermedades que azotan a la sociedad, son parte de las armas con que el enemigo combate contra el bien, contra el Dios del cielo. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás levanta, prepara, inventa, ya sea que surgió de la naturaleza, ya sea que se lo inventó el ser humano en un laboratorio. Después de todo, los virus y las bacterias, las enfermedades que afligen a la raza humana, el diablo
las propaga, contamina, enferma, mata y luego le hace creer a la gente que esa es la voluntad de Dios. Vayan ustedes, vean las entrevistas, vean lo que ocurre con estas personas que pasó la tormenta y perdieron familiares, perdieron su casita, perdieron sus cultivos, se les vino una tremenda desgracia encima. O con esto de la pandemia, de la enfermedad, cuando las personas son entrevistadas, lloran, sufren, y estas personas en su declaración dicen: ¿qué se va a hacer si es la voluntad de Dios? Esa no es la voluntad de Dios. El diablo quiere que lo vean como la voluntad de Dios. Así que en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, el diablo se vale de todo tipo de armas para hacer sufrir a la raza humana. Claro, también tenemos del otro lado personas que están abatidas con muchas calamidades y también dicen: mire, estoy muy malo, pero esta es la voluntad de Dios. Pero recuerde que hay un asunto que se llama estilo de vida. Y en este asunto que se llama estilo de vida, nosotros elegimos, nosotros que tenemos libre albedrío, elegimos cómo comemos, cómo bebemos, si descansamos o trasnochamos. O sea, todos tenemos después de un tiempo un depósito hecho a nuestro favor o una factura en contra de nosotros. Por eso es que usted mira que después de los 50 años, como dice la gente en el idioma del pueblo, le aparecen los achaques. Yo he llegado a reuniones donde llegan personas que están diabéticos, que están hipertensos, que tienen un montón de complicaciones. Y estas personas dicen: mire, estamos bien dañados, pero es la voluntad de Dios. Pero cuando uno repasa el historial de vida de estas personas, llevaron vidas muy desordenadas, bebidas alcohólicas, tabaco, droga, y podemos sumar una lista de prácticas que incluyeron noches y noches y noches y semanas y meses y por años, una práctica de desvelos permanente, de comer sin ton ni son. Hay un principio en la alimentación para tener buena salud. Se come para vivir, pero no se vive para comer. Pero vemos personas que hemos ido por la vida viviendo para comer. Y después vienen todas las complicaciones. Si lo que ha habido es un desorden en el estilo de vida, no podemos culpar a Dios. Muchas cosas que hacemos en la juventud, cuando no sentimos ningún desgaste, ningún efecto inmediato, pensamos que la juventud va a ser eterna, que la vida siempre va a ser así. Y tenemos y hacemos prácticas del estilo de vida que después de unos tantos años pasan la factura. Unos cuerpos son más resistentes, otros son menos, y finalmente comenzamos a pagar el precio de ese estilo de vida. Usted ha escuchado personas que muy irresponsablemente le faltan al respeto a Dios. Conocí una señora, y voy a mencionar un detalle para que usted lo analice y vea. Una de las cosas que ha matado a cientos de nuestros agricultores es el mal manejo de los productos con que fumigan o matan las plagas y las hierbas que no quieren en sus cultivos. Entonces, claramente cada envase de producto de la agropecuaria dice que debe tener la bomba de fumigar en buen estado.
Dice que debe usar equipo, mascarilla, guantes, capote. ¿Por qué? Muchas veces usted va a ver la bomba del agricultor que está fumigando y la bomba le bota líquido por los empaques, bota agua con espuma. El agricultor anda bien sudado, sus poros están abiertos y ese producto baja y directamente entra por su piel y seca los riñones. Estamos perdiendo cualquier cantidad de personas que mueren por asunto de insuficiencia renal. Muere por sus riñones comprometidos. Otras personas tienen sus riñones comprometidos por el exceso de bebidas gasificadas, azucaradas y peor aún, bebidas alcohólicas. Y no podemos decir entonces, mire, es que es la voluntad de Dios que yo termine así. No, hay que seguir instrucciones. Y entonces hablaba de estas personas que tienen sus declaraciones malcriadas, tienen sus declaraciones con una falta de respeto a la misma persona que se la dicen y a Dios, por supuesto. En todo envase de productos químicos, de productos de fumigación, de productos agrícolas, dice claramente que el envase debe ser desechado, enterrado, eliminado. Pero muchos de nuestros agricultores cogieron ese envase, lo lavaron según ellos y llevan agua para tomar. Meten productos que toman, que ingieren, que meten en su cuerpo. Eso es un error terrible cuando usted pone agua en un envase de esos y ese envase se calienta al sol. El plástico que absorbió los tóxicos, los químicos del veneno, lo vuelve a liberar y están en el agua cuando la persona la consume. Yo miré a una dama, una señora, con sus nietecitos pequeños, niños, unos 5 niños y niñas, comprando jugo de caña en un lugar, con un envase de un herbicida. Y le dije, señora, no cometa tan grande error. Y me respondió, de algo nos vamos a morir. Así. El gran problema es que a veces nos matamos y matamos a otros. Entonces, el enemigo saca ventaja de todo, comenzando por nuestra ignorancia. Súmele a la ignorancia nuestra rebeldía para seguir instrucciones. Menciono esto porque a veces pensamos que el enemigo consigue la ventaja sobre las personas cuando las mete en un vicio. Siempre que hayan reglas y siempre que las reglas se violen, el enemigo consiguió una ventaja de alguna manera sobre el ser humano y no se lo debemos permitir. Debemos ser muy inteligentes con esto. Vea ahora, mencioné al principio de este tema que el enemigo cuando no puede por el engaño, entonces recurre a la violencia. Ustedes conocen abundancia de la historia, pero quiero que miremos hoy algunos relatos que están en el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos es el inicio de la iglesia primitiva, es justamente la plantación y el desarrollo de esa iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces el enemigo le hizo la batalla a Jesús, Jesús lo derrotó en la cruz, pero continuó su batalla con los apóstoles. Con cada uno que llevara el mensaje de Jesucristo, el diablo lo iba a atacar, a procurar destruir. Usted sabe por qué Dios no mató al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso perseguía y asolaba a la iglesia del Señor. Usted sabe por qué el Señor no lo eliminó. Pudo haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Cuando un ejército pierde un general, ese ejército pierde bastante. Pero si ese general muere, la pérdida es de un cierto nivel. Pero cuando ese mismo general, en vez de morir, se pasa al ejército contrario, la pérdida es grave. Porque nadie sabe mejor combatir que alguien que estuvo dentro, que conoce
todo el tejimaneje de este ejército y ahora se coloca del lado contrario. El Señor sabía que el enemigo perdía si él eliminaba a Saulo de Tarso, pero el Señor sabía también que el cielo ganaba mucho más si convertía a Saulo de Tarso y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. No era menos el carácter de Pedro, el carácter de Juan. Y Jesús tuvo la paciencia de preparar, si ustedes se fijan, hombres con un carácter bien definido, bien firme, pero que podían ser formados. ¿Para qué? Para llevar una obra en la que también tenían que tener determinación, tenían que tener firmeza. Y entonces Dios pasa a aquel general llamado Saulo de Tarso, que combatía en las filas del enemigo en contra de la iglesia del Señor, y lo pasa a ser un general, para decirlo de esa manera, en el combate, a ser un oficial de la iglesia, para combatir el error. Y entonces el diablo no se iba a quedar de brazos cruzados. Y vamos a ver ahora, hasta donde nos dé el tiempo, los embates, los ataques, la batalla del enemigo en contra de estos hombres de Dios. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 5, el versículo 17 en adelante. Hay un relato bien interesante. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Miren lo que ocurrió. Aquí es donde se puede ver el conflicto, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Está Satanás determinado a estorbar la obra de los apóstoles, y entonces echa mano de ellos, los pone en la cárcel pública. ¿Quiénes estaban estorbando? Los dirigentes religiosos de su tiempo. Nunca se asuste con eso, que puede suceder. Dice entonces el versículo 19 que una vez que los tienen en la cárcel, el verso 19 dice: y ir. Dice el verso 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ellos creían que los tenían en la cárcel todavía, y ya no estaban en la cárcel. Y dice el verso 22: pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, a la cárcel fuimos, y la cárcel fue hallada cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera ante las puertas, mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. ¿Qué le parece? El ángel lo sacó sin dejar las puertas abiertas ni nada. Las puertas quedaron como estaban, pero el ángel lo sacó. Y entonces, dice el versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Me gustan estos relatos. Cómo el diablo mete la mano y hace daño, y cómo Dios aparece y lo derrota de nuevo. Pero dice, versículo 25, viendo uno, le dio esta noticia. He aquí, o viniendo uno, le dio esta noticia:
he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado de este nombre. Y entonces dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí es donde viene lo interesante, y aquí voy a aprovechar de explicar algo bien claro para nuestros hermanos que ven el programa. Dice el verso 28 o 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Palabra de Dios. Notan algo ahora. Ellos dicen: no les prohibimos que hablaran en ese nombre. Y ustedes han llenado a Jerusalén con esa doctrina. Y Pedro y los apóstoles responden y dice: es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios. Esta declaración es bien interesante porque hay personas que en estos últimos días han llamado, han escrito y han dicho: miren, nos están cerrando los templos, nos están prohibiendo adorar. Hay que entender la diferencia entre una ley como el decreto que se dio para cerrar las iglesias y esperar un poco de tiempo, que tiene que ver con proteger la salud, y un decreto como este, en el que lo que les prohibían no era reunirse, sino reunirse y predicar el mensaje. E incluso podían reunirse mientras no mencionaran a Jesús y la doctrina de Jesús. Y entonces Pedro responde esto: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno tiene que entender, o sea, la Santa Biblia dice, escuché a alguien ahí dando un argumento largo y diciendo: se están pasando por encima de nosotros, están manipulando la cita que dice que hay que atender y obedecer a las autoridades. No. En el caso de hoy, que es un asunto de salud, no es ningún problema obedecer, someterse a la autoridad. ¿Cuándo es el problema? Cuando el decreto de la autoridad choque con la libertad, no de circulación, sino de conciencia. Con la libertad de conciencia. El momento que se nos diga no pueden abrir sus templos en sábado y no haya ninguna crisis sanitaria, tenemos un problema, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el momento que Roma y los gobiernos del mundo digan ley dominical nacional y es obligatoria la guarda del domingo, tenemos un problema, porque Dios nunca va a aprobar el domingo, sino el séptimo día de la semana. Allí sí es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si uno entiende eso, que una cosa es una ley sanitaria y otra cosa es una violación de las libertades de conciencia. ¿Qué estaban haciendo aquí con los apóstoles? Violando su libertad de conciencia, violando la libertad religiosa, y eso no está permitido, no está permitido. El Estado administra el Estado y la religión administra los asuntos de fe. Entonces, ¿qué ocurre? Vimos que Pedro y los apóstoles responden, reaccionan a ello y dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya los había sacado Dios de la cárcel.
tenían una evidencia de la compañía del Dios eterno. Aquí debemos analizar otro asunto. Mis hermanos y mis hermanas, yo lo he dicho en otras ocasiones y hoy lo reafirmo por el contenido del texto. No ha dicho Dios, no es una promesa de Dios que usted va a tener las cosas fáciles. No, eso no lo ha prometido el Dios del cielo. Mire, ¿de dónde es la promesa de prosperidad y viajes y carros y riqueza y todo? De eso que llamamos evangelio de la prosperidad. La farsa de traiga aquí su plata, le hacemos una oración y usted va para arriba. El verdadero cristiano, la Santa Biblia lo dice en declaración del apóstol, que el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Abel padeció persecución de Caín, su hermano. Isaac sufría, si ustedes leen bien la historia, persecución de su hermano Ismael. José sufrió persecución o maltrato de sus mismos hermanos al punto que lo vendieron. Y uno por uno podemos ir mencionando todos los casos en la Santa Biblia. La vida del cristiano nunca fue solo comodidades. Tiene luchas, tiene dificultades. Dios no les evitó la cárcel a estos apóstoles. Mandó el ángel, que los sacara de la cárcel. Estamos. Luego los llevan al concilio, los confrontan. Pero usted vea la firmeza de Pedro y los apóstoles. No, esa es la misma firmeza que mostraron los tres jóvenes hebreos. ¿Qué dijeron los tres jóvenes hebreos? Sabe, oh rey, que el Dios al que nosotros servimos puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Pero si no lo hace, de todas maneras no vamos a adorar a tu imagen, a tu estatua, no lo vamos a hacer. Pedro dice, hey señores, les prohibimos hablar en ese nombre. Y dice Pedro, sí, pero Dios mandó que habláramos en ese nombre. Él manda y usted prohíbe. Como me decía alguien un día que teníamos dificultades para hacer una campaña, y dice, si Dios mandó que vayamos, ¿quién es el hombre para que nos prohíba que vayamos? Pero así funciona. El enemigo tiene sus agentes, levanta sus agentes. Y es que hay un proceso. Al mismo tiempo que Dios va llevando a su iglesia y va desarrollando el carácter de su iglesia, va probando la fe de su iglesia. El pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, enfrentó muchas dificultades. El Salmo 34, en el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Eterno. Vemos allí en esa declaración que el justo tiene muchas aflicciones, no son pocas. Y miren hermanos, tal vez uno ha sufrido, como les mencionaba al principio, esos ataques del enemigo por una enfermedad, por diferentes situaciones. Pero nosotros, al menos aquí en Centroamérica, tal vez en Latinoamérica, quizá en América, no hemos sufrido hoy por hoy persecución, de lo que se llama persecución, por causa de la fe. No lo hemos sufrido. Sí, hay situaciones escamosas, hay situaciones incómodas, pero a nadie lo han llevado a la guillotina como el apóstol Pablo, para decir que sufrimos por Cristo. Todavía no. Pero aún así, si usted está pasando una situación bien difícil, es de confiar en Dios. Y ponerse siempre del lado de Dios. Porque como lo mencionó al principio, el enemigo engaña por la misma Biblia, persigue y aflige con las enfermedades y los problemas que presenta este mundo. Y entonces, si seguimos leyendo, aparte de la respuesta de Pedro, él les dice, este Jesús que ustedes crucificaron en un madero, el Padre lo envió. Y dice el verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios. Y ellos oyeron esto. ¿Y qué pasó? Ellos oyeron esto. Se enfurecían y querían matarlos. Miren, desde que Caín mató a Abel, la verdadera intención del enemigo con los guardadores de la voluntad de Dios es matarlos, es eliminarlos. Por eso es que ustedes ven en el Antiguo Testamento que las batallas del pueblo de Israel con los pueblos vecinos eran de exterminio. Hay personas que vienen y preguntan y dicen, pero mire, ¿por qué Jesús viene a decir si te dan en una mejilla, pone la otra? Y en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. Y manda eliminar naciones, incluidos hasta los animales y los niños de pecho, y a quemar las ciudades. ¿Por qué? Porque esas ciudades tuvieron su oportunidad, tuvieron su espacio de tiempo. Si usted va a leer en el Génesis, todas esas naciones que se le entregó las tierras a Israel cuando regresaron de Egipto, Dios le dijo a Abraham que no se las podía dar porque no tenía una descendencia grande y porque esas naciones todavía no habían rebasado la copa de la ira de Dios. Esa gente, si hubiera podido agarrar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y eliminarlo por completo, lo hubieran hecho. Ustedes ven varios intentos de raer a los israelitas, como el intento de Amán cuando mandó a Mardoqueo, iba a mandar a Mardoqueo a la horca y mandar a eliminar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que eliminando a la simiente de los hebreos, eliminaba el pueblo de donde debía venir el Mesías. De la misma manera, por misericordia de Dios y para proteger ese pueblo, tenía que eliminar a los idólatras, a los paganos, a los que eran enemigos de su pueblo, para que pudiera sobrevivir, establecerse y cumplirse el plan de salvación. Pero no es que Dios los aborreció al azar, no es que Dios decidió que los eliminaba porque los eliminaba sin causa, no, tuvieron tiempo de oportunidad. Ustedes ven que Dios no ejecuta un juicio o una sentencia sin antes hacer un juicio. ¿Se acuerdan con la Torre de Babel? Descendamos, miremos qué están haciendo esta gente. Vayan a ver el relato. A Sodoma y Gomorra llegaron y todavía pasaron la noche allí en Los Ángeles, aunque Dios sabía de sobra lo que estaban haciendo. Pero Dios deja huella, deja evidencia en la Santa Biblia de su paciencia, de su espera, de la oportunidad que nos da la raza humana hasta cuando llegamos al punto de no retorno. La noche que murió Belsasar, Daniel le dijo, tuviste oportunidad, viste lo que pasó con tu padre Nabucodonosor, viste que Dios lo mandó aún 7 años al campo a comer con pasto con los animales, y tú, habiendo visto esto, no tuviste temor de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí los apóstoles van a la cárcel, sufren la prueba, pero Dios está con ellos en la prueba. Dice ahora el versículo 33 que el sumo sacerdote y esta secta de los fariseos, de los saduceos que estaban en el templo, se enfurecieron y lo que querían era matarlos. Entonces dice lo siguiente: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo, dice, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían luego fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios,
no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados batallando contra Dios. ¿Qué le parece? Ahora aparece uno de ellos mismos. Gamaliel fue el maestro a cuyos pies se formó Saulo de Tarso. Por eso Pablo después reclama y dice Pablo, yo soy fariseo de fariseos de la tribu de y Pablo dice, miren, si hay alguien que es algo en esto, soy yo. Con todo, dice, lo hice a un lado para seguir a Cristo. Gamaliel entiende que están en un problema. Los dos señores que mencionó antes, que se habían levantado como maestros, consiguiendo discípulos detrás de ellos, murieron y no resucitaron. Ahora están frente a uno que vino y hizo milagros que nadie había hecho. Están frente a uno que las profecías todas coinciden con lo que hizo. Y están frente a uno que tiene el poder de mandar a sacar a sus discípulos de la cárcel sin abrir la cárcel. Dice, hey, tengamos cuidado. Si es de Dios, esto va y no lo vamos a detener. Y allí cierra la declaración de esa historia y dice que convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarles. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hace un hijo de Dios frente a la prueba? ¿Cuándo tiene la oportunidad? ¿Qué ocurre? Mire lo que ellos hicieron. No se fueron a lamentarse. No se llenaron de miedo por lo que les había pasado. Valoraron más el milagro de salir de la cárcel sin abrir la puerta que la azotada que les acababan de dar. Y dice el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Palabra de Dios. Hemos visto con ustedes un relato completo. Un relato completo de cómo el gran conflicto cósmico, el pleito, la batalla entre Cristo y Satanás ocurre. Y yo digo tristemente, la criatura, los que quieren servir al Dios del cielo, estamos en medio. Somos, como se dice, la carne del emparedado. El Dios del cielo reclama lealtad, adoración, fidelidad total. Y el diablo busca lo mismo. Diferencia es que Dios lo clama, lo llama, lo manda por amor. Y habiendo dado evidencia de un plan de salvación para nosotros. Y el diablo lo hace por engaño, por violencia, por muchas maneras que son deshonestas todas. Pero de todas las maneras estamos frente a una situación en la que el enemigo y Dios pelean y nosotros estamos en medio y tenemos que definir de qué lado vamos a estar. Miremos con ustedes Hechos capítulo 23. Ahí hay otro relato. Y vamos a ver a dónde nos lleva el tiempo. Hechos capítulo 23. Versículo 12 en adelante. Aquí me di cuenta que Pablo tenía un sobrino. Y miré y disfruté el relato de cómo el diablo hace sus tramas y se programa para destruir. Y cómo Dios le sale adelante siempre. Mi disculpa, estoy sudando, estoy arriba de 30 grados, pero tenemos que hacerlo. Hay que compartirlo. Y así tiene que ser para que sea sabroso. Hechos 23, versículo 12. Miren esta trama, este relato. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Qué querían ahora? Matar a aquel general que Dios recuperó y lo trajo para su ejército. Y dice, mire, un juramento. ¿Bajo qué? Bajo maldición. Quedamos malditos si no cumplimos.
no vamos a comer, o ayuno. Hay ayuno de por medio, hasta que eliminemos a Pablo. Pablo ni cuenta se daba. Y mire cómo hacen la trama. Versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Viene el plan. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa. Ya se fijan lo tramposo que es el diablo y su gente. Como que quieren saber algo, pero que lo saque de la cárcel y lo traiga. Alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Se fijan? Me gusta esta historia, porque me gusta cómo termina. Este es así como leyeron alguna vez una novela del oeste. Este asunto me dice entonces, y no vivo leyendo novelas del oeste, las leí en la escuela. Dice el verso 16, mas, oigan esto, había un muchacho por ahí, y un muchacho al que le podía interesar mucho la conversación. Dice el verso 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, te van a arrancar la cabeza mañana. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes para decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno, viene la otra parte. Ahora Dios está actuando a través de un joven, pero está llevando la información donde tiene que llevarla. Ahí hay más de 40 hombres listos para matarlo. Vamos a ver cuántos va a levantar Dios. Para escuchar la historia solo ocupó un muchacho. Vamos a ver para defenderlo qué va a hacer. Dice el verso 22. Entonces el tribuno le despidió al joven, mandándole que a nadie le dijera que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, si llamó 2 centuriones, va a llamar 200 soldados, porque cada centurión es jefe de 100. Esto se pone me gusta, ¿no? Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, llámese las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes. ¿Cuántos van? 270. Más los 2 centuriones, 272. Y 200 lanceros. ¿Cuántos van? 472. Para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras, que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar. Este tipo se está ganando
como dijo un cómico mexicano, un ascenso. Dice, ellos lo iban a matar. Y mire, ¿sabe qué? Yo lo libré acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Está quedando bien, sí o no? Por supuesto, él está ganándose sus rayas, pero está defendiendo al hombre de Dios. Y esto no es de parte del tribuno, esto es de parte de Dios. 472 hombres. Y dice entonces, y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que se le acusaba por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti o lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y allí cerró la carta. ¿Le parece esa historia? Más de 40 hombres dicen, miren, no comemos, no bebemos, juramento de maldición. Hasta que no lo matemos, no probamos nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vayan con los principales de los sacerdotes, de los ancianos, vayan allá con el tribuno y dígale que queremos indagar algo más. El diablo es sagaz y eso lo dice la Biblia. Es un tramposo y un sinvergüenza. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, le da cuerda. El sobrino de Pablo estaba escuchando toda la trama. Óigame, nadie mejor que uno de la familia para que le interese comunicar rápido el asunto. Y fue. Se lo hizo saber a Pablo. Y Pablo no le dice, mira, di esto, di lo otro. No dice, venga el centurión. Dice, lleve a este joven que tiene algo que decirle al tribuno. El tribuno lo escucha y organiza una buena escolta. Y lo manda y lo protege. Era solo esos 40 o más de 40 judíos los que estaban en esa trama y luego los del concilio. No, era el diablo usando a esos más de 40 y a los del concilio. Era el centurión, era el tribuno, los dos centuriones, los 472 hombres esos, los que estaban solo de parte de Pablo. Le aseguro que no. Yo creo que si les hubieran abierto los ojos, como en el caso de la historia del siervo de Eliseo, hubiesen visto ángeles aguardando al hombre de Dios. Hermano y amigo, la Santa Biblia dice en palabras del Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted es una persona que en los últimos días ha llorado, que el estrés lo ha hecho sufrir por las circunstancias, volvámonos a Dios. La Santa Biblia dice con claridad, vuélvete en paz con Dios y Él te prosperará. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus pasos. La vida tiene un cambio grande cuando dejamos el mundo para seguir a Cristo. O como dice el himno, feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. ¿Cómo salieron los discípulos, los apóstoles, después de que los azotaron por causa del evangelio? Gozosos. ¿Por qué? Por haber sido tomados como dignos de sufrir por el nombre de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Lleva a este muchacho. No nos toca correr, no nos toca levantar barrera, nos toca depositarnos en las manos de Dios. Y Él es una barrera más que suficiente. Hermano, ¿quiere ver otro tremendo relato con una gran bendición de cómo aparece Dios por los suyos? Mirémonos mañana. Padre que esté en los cielos y su presencia en todo lugar. Que su bendición descanse hoy sobre cada amigo televidente que ha prestado atención al programa. Denos la bendición del perdón de nuestras ofensas y la protección suya en todo momento. Gracias por aguardarnos y mostrarnos en la historia que los que están de su lado han salido más que vencedores.
Gracias, Padre eterno, por escucharnos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da vida con salud, nos vemos mañana.